Buenos días, hermanos. Les habla Jorge Escobar del Ministerio de Liberación. Hoy iniciaré la enseñanza número 35. El tema: la armadura de Dios, parte número 1. Debido a que es un tema muy amplio y que lo enseñaré bajo la expectativa de un ministro de liberación, dividiré este tema en 3 partes, o sea, que la enseñanza 36 será la parte 2 y la enseñanza 37 la parte número 3. Recuerda que estas enseñanzas no son prédicas y tú deberías verlas y oírlas con una expectativa de estudio, haciendo un énfasis a que nosotros tenemos una guerra declarada contra los demonios y por eso que estudiamos sus armamentos, estrategias, modos de operación, ejércitos y sus estructuras militares de jerarquías, con el entendido, obviamente, que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esto lo lees en 2 de Corintios 10:4. En este estudio utilizaré Reina Valera 1960. Por lo tanto, iniciaré dándote algunos datos de nuestros enemigos que se mencionan en Efesios 6:12, que dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades y contra gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Si observas toda esta descripción de los enemigos que se encuentra justo antes de que te pongas toda la armadura de Dios, así que es importante que primero conozcas a tus enemigos. ¿Sabes cómo Satanás organizó sus escuadrones militares del mal o de la muerte? La respuesta es: cuando él vivía en el cielo, tenía acceso a todo el conocimiento de la organización de los ejércitos de Dios. Y como todo lo que él hace es imitar a Dios, pues simplemente copió y así creó su maligno ejército de ángeles demoníacos, o sea, los ángeles caídos, organizándolos en principados, potestades, gobernadores y huestes de maldad. Y es contra estos demonios o espíritus que nosotros luchamos. Y aunque no son visibles, sí son reales. Y sus daños son considerables. Y se producen en las almas y en los corazones de los cristianos, creyentes y congregantes. Estos causan mayormente debido a su libre albedrío y a su voluntad humana pecaminosa. También no debes ignorar que en sus ejércitos hay demonios especiales, algo así como sus fuerzas especiales. Ellos se infiltran entre nosotros, pero no son de nosotros los cristianos, y tienen misiones especiales que consisten en confundir y engañar a los cristianos creyentes y congregantes. Aunque te cueste creerlo, sí, estamos hablando de pastores asalariados, evangelistas y todo aquel que vende o se cobra un salario por enseñar la verdad del Evangelio de Cristo. Y una de las razones que el diablo tiene para esta guerra es que él odia todo lo que se parece o viene de Dios. Él odia al humano por haber sido creado a la imagen de Dios y por eso utiliza los infiltrados para que te engañen y nunca te enseñen a conocer a tu enemigo y sus capacidades de guerra. Por ejemplo,
En mi caso personal, en mis primeros 20 años de congregante, hasta el 2015, empecé a oír y a estudiar sobre demonios y sus organizaciones. Porque donde me congregaba antes de esa fecha, nunca escuché ni me enseñaban nada sobre el principal enemigo de Dios. ¿No te parece eso algo extraño? Bueno, iniciamos. Número 1. Los principados. No se refiere a un grupo de demonios, sino más bien a un lugar, un territorio asignado, o su responsabilidad y con órdenes específicas. Por ejemplo, en Daniel 10:13 leemos: pero durante 21 días el espíritu príncipe de Persia me impidió el paso. Entonces vino a ayudarme Miguel, uno de los arcángeles, y lo dejé allí con el espíritu príncipe del reino de Persia. Este demonio príncipe de Persia era el comandante de las fuerzas espirituales que comandaban el principado de Persia, manteniendo una guerra abierta contra el pueblo de Dios, y habitaba en los lugares celestiales, o sea, el dominio invisible, y ejercen mucha influencia sobre los países y naciones, o sea, las jurisdicciones. También en Daniel 10:20 se habla de otro demonio príncipe de Grecia. En el número 2 hablamos de las potestades y gobernadores. Estos son demonios que tienen asignado un dominio sobre una jurisdicción. También denota el grado de jerarquía angelical otorgado a los ángeles caídos que conforman el ejército de Satanás. En el número 3 tenemos las huestes de maldad. Estos son los demonios operativos o de infantería de su ejército, que se encargan de obstaculizar y obstruir la obra del Evangelio de Cristo, poniendo trampas y distracciones y ataduras a los cristianos creyentes y congregantes. Entre más efectivas sean sus labores asignadas en sus ministerios, mayor será la embestida salvaje de las huestes de maldad. Eso pasa frecuentemente en nuestro ministerio de echar fuera demonios, por lo que es necesario enfrentarlos con la fuerza y el poder del Señor. Esto lo leemos en Efesios 10, que dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y el poder de su fuerza. Buen Dios y Padre, te doy gracias por esta primera parte de la armadura de Dios. Te pido, Señor, que tú les abras los oídos espirituales a todo el que esté escuchando esta enseñanza, que puedan entender la necesidad de ser ministrado en liberación, y que puedan, Señor, hacer tu obra, el mandato que tú nos diste en las señales que seguirán a los que creen. Te doy gracias por el ministerio y te pido, Padre, que tú lo hagas llegar hasta el último rincón donde haya un alma que necesite ser liberada. En el nombre de Cristo Jesús y por el poder de tu Santo Espíritu, para tu gloria, Padre. Amén y amén.